buenas noches. Muchas gracias a todas y a todos por estar presentes en la última fase de este día tan intenso de diálogo, análisis que hemos tenido en el Departamento de Historia y Antropología. Ahora nos trasladamos acá, vamos en camioncito, caminando, en carro, etc. Muchas gracias por estar acá. Bueno, hoy tenemos la conferencia magistral por parte de la doctora Gabriela Cano. Ella viene del Colegio de México. Voy a leer un pequeño extracto y una parte de su currículum, de su trayectoria, para que veamos parte de sus trabajos. Bueno, ella es profesora investigadora del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En el Colegio de México imparte cursos de doctorado y maestría sobre historia de género y la diversidad sexual en el siglo XX. Imparte cátedras en otras instituciones como la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También fue académica visitante en Stanford University y también fue profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus líneas de investigación, como ya lo he señalado, son historia de género, la diversidad sexual en el siglo XX mexicano e historia de las mujeres en México durante el siglo XX, cultura, sociedad y política. Algunas de sus publicaciones: Amalia de Castillo Ledón, Mujer de Letras, Mujer de Poder, se llamaba Elena Arismendi, del 2010, la anterior del 2011, y un libro coordinado que creo que es un libro muy necesario y a la que muchas recurremos, y que es un libro coordinado con Jocelyn Olcott, que mañana también la vamos a tener aquí presente, Género, Poder y Política en el México Postrevolucionario. Y bueno, la conferencia por parte de la doctora Gabriela Cano se titula Una historia transgénero en el México urbano de la postrevolución. Agradecemos su presencia, tanto la de ella como de ustedes, y bueno, le cedemos el micrófono. Buenas noches. Quiero agradecer la invitación de Red Mugen y en especial de las organizadoras Elizabeth Cejudo y Magali Vázquez Montaño, de las instituciones convocantes. Me da mucha alegría estar esta noche compartiendo este trabajo con ustedes. Bueno, voy a empezar con la idea de hacer una presentación y después dar tiempo para que podamos dialogar. La presentación lleva un título que es el que está ahí: Una historia transgénero en el México urbano de la posrevolución, y un subtítulo que se llama Balmoreadas y Bohemia. El tema de Bohemia le interesa especialmente a Magali y no está ahí anunciado. Eso era hoy. Necesito. Bueno, no está bien. ¿Sí? Mejor un poquito de luz, sí, porque me dejan a oscuras. Gracias. Perfecto. Las Balmoreadas fueron fiestas efectuadas en domicilios particulares de la Ciudad de México entre 1926 y 1931. Un grupo de amigos, hombres y mujeres, se reunía para pasar un buen rato disfrutando de la vida entre coqueteos y bromas más o menos pesadas. El centro de la diversión era el momento en que Concepción Jurado se hacía pasar por Carlos Balmori, un millonario excéntrico inmigrante español que se mostraba dispuesto a prodigar beneficios económicos a toda aquella persona que estuviera dispuesta a someterse a sus caprichos y exigencias absurdas. La representación del millonario falso que Concepción Jurado encarnaba de manera muy convincente tenía el fin de exhibir la codicia y la falta de principios y dar una lección moral a personas ambiciosas
dispuestas a traicionar principios, vocaciones y compromisos, y a tolerar las injurias y los malos modales de Carlos Balmori. Todo con tal de volverse rico o rica de un día para otro. Por ejemplo, un vendedor de bienes raíces aceptó cortarse la barba a cambio de multiplicar sus ingresos con las comisiones que recibiría en la supuesta empresa del falso millonario. Absurda como era, la petición de cortarse la barba era algo importante para él porque se había negado a rasurarse a pesar de que su novia se lo había pedido insistentemente como una prueba de amor. Pero decepcionar a su novia era lo de menos cuando podría lograr una buena posición económica y social. Ernesto Chango García Cabral, el afamado caricaturista, estuvo dispuesto a bailar en medio de la fiesta ante un grupo de desconocidos con tal de recibir al menos 2 cuantiosos cheques, sin imaginar que los documentos bancarios eran falsos. Tere. Perdón, ¿le podrías regresar? Esta es solo una de las portadas de Ernesto García Cabral, que es la imagen anterior. Es el caricaturista más prolífico y es una portada de revistas. Entre las invitadas a las balmoreadas hubo mujeres de distintas condiciones sociales y edades, casadas, solteras y comprometidas, que traicionaron a sus parejas al aceptar las propuestas matrimoniales de Balmori. Un beso apasionado sellaba el compromiso. En cosa de minutos, o mejor dicho, un juez o un falso juez llegaba a la fiesta y presentaba las debidas actas de matrimonio que se firmaban en el acta. En algunas ocasiones, el juez iniciaba incluso un juicio de divorcio que liberaría a la mujer de las ataduras de un matrimonio anterior, dejándola libre para contraer nuevas nupcias. ¿Cuál no sería la sorpresa del vendedor de bienes raíces y de las mujeres, del Chango García Cabral y de las mujeres que aceptaron casarse con Balmori, cuando de un momento a otro don Carlos se quitaba el sombrero y el bigote postizo para mostrarse como una agradable señora mayor? Sus trenzas grises quedaban expuestas y con una sonrisa aclaraba que su nombre verdadero era Concepción Conchita Jurado y que los ofrecimientos de Balmori eran parte de una broma, de una escenificación. Explicaba entonces que todo era una fantasía y por lo tanto las esmeraldas y los cheques que había ofrecido eran falsos, así como la promesa de traer animales exóticos desde muy lejos. Que había, o lo mismo el empleo que ofreció a un inspector médico en sus fábricas que supuestamente estaban localizadas a lo largo y ancho del país. Si los negocios que Balmori se había jactado de poseer eran inexistentes, también fueron falsas las promesas de matrimonio que hizo más de una vez. Más allá de su propósito, es el bigote y todo lo que utilizaba para presentarse como Balmori. Si quieren, vamos a la primera foto,
ahí es donde mejor luce. Ahí está el bigote, el sombrero. Pero también hay señores que usan bigotes falsos y así muy teñidos como este bigote. Entonces creo que sí era convincente. Me referiré en particular esta tarde a la atmósfera abierta a identidades sexuales diversas que privaba en las fiestas y destacaré algunos de los vínculos de los organizadores y participantes en estas fiestas con los círculos literarios y periodísticos activos en la capital mexicana posrevolucionaria. Apuntaré al mismo tiempo algunos retos que se presentan al hacer historia de la diversidad sexual. A pesar de que surgieron de manera informal, las balmoreadas involucraron a unas 3,000 personas a lo largo de 6 años. Uno de los organizadores y participantes más asiduos ha señalado que en su mejor momento se hacían hasta 3 veladas por semana. Al menos la mayor parte de los organizadores estaban vinculados al mundo de la prensa y algunos a la política. Se sabe que al menos 2 funcionarios públicos de alto nivel fueron víctimas de Carlos Balmori: José Manuel Puig Casaurán, secretario de Educación durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, y Francisco Ortiz Rubio, jefe de la Beneficencia Nacional y hermano de Pascual Ortiz Rubio, presidente de la República entre 1930 y 1932. El fallecimiento de Jurado a finales de 1931 significó el fin del personaje ficticio y la revelación en la prensa de la historia de las balmoreadas, conocida hasta entonces solo por quienes participaban en ellas. Había como un pacto, una complicidad de no divulgar la historia, porque si no, pues se acababa el chiste, porque si había mucha gente que supiera cuál era la broma, entonces ya no iba a haber víctimas a las que se les pudiera invitar. La palabra balmoreadas es un sustantivo compuesto por el apellido del millonario, Balmori, y los verbos marear, tantear y chasquear. El verbo balmorear y los sustantivos derivados, balmorea, balmoreadas, balmoristas y balmoreadores, se refieren al hecho de ser tanteado, chasqueado o engañado por Carlos Balmoris y sus cómplices. Quizás sorprenda que la palabra balmoreadas y el millonario falso se convirtieron en hechos reconocidos de la cultura mexicana del siglo XX. Sorprende, pero es un hecho que ambos aparecen registrados con tanto el nombre Carlos Balmori como la palabra balmoreados con entradas específicas en obras de referencia canónica, como lo son o lo fueron el Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México. La primera edición es de 64 y la Enciclopedia de México, también la primera edición es de 78. A su vez, las balmoreadas se han narrado en crónicas y obras de ficción publicadas en libros, revistas y periódicos a lo largo de casi un siglo. Desde las noticias que aparecieron en la prensa al momento del fallecimiento de la muerte de Jurado y muchísimas recreaciones, ficcionalizaciones, crónicas. Todas ellas tienen su origen en 2 libros. Uno de ellos es el de Enrique de Lumó y se llama Don Carlos Balmori, su extraordinaria vida y hazañas, y el otro es el de Luis Cervantes Morales, el de Luis Cervantes Morales es que Memorias de Don Carlos Balmori, escritas por su secretario particular. Debo señalar que
en estos dos libros y en todos los demás hay una autocensura de parte de ambos autores, una autocensura frente a la liberalidad, a la permisividad sexual que había en las fiestas, y solo queda lo de la lección moralizante frente al excesivo amor al dinero. El tema de las balmoreadas ha convocado, además de a estos autores de perfiles literarios y de generaciones tan diferentes como lo son entre sí, el poeta modernista Juan José Tablada, el escritor Ignacio Muñoz, autor de las Memorias de Valente Quintana y otras obras de la Revolución, y el autor y productor de televisión Enrique Alonso Cachirulo. Quizá algunas personas aquí presentes quizá sepan quién sea Cachirulo, productor de televisión, promotor del chocolate express en la televisión, anunciaba el chocolate express, pero sobre todo fue reconocido por su trabajo en las telenovelas. Hoy en día el personaje de Carlos Balmori sigue llamando la atención entre artistas, académicos de las artes visuales y en la cultura comercial. En la colonia Roma hay una terraza Balmori por ahí, donde se pueden ir a tomar algo. El renovado interés en las balmoreadas surgió a partir de que la artista visual e investigadora Maris Bustamante considerara a las balmoreadas como una expresión temprana del arte no objetual latinoamericano que comprende instalaciones, ambientaciones y performance, y del que ella es una destacada exponente. Sin embargo, es importante resaltar que las fiestas de Carlos Balmori no tuvieron una intención artística, ni la actuación, por usar esta palabra, ni la encarnación del millonario tampoco tuvo una intención histriónica, artística es lo correcto. No había una apuesta estética, sino que se trataba de divertirse, de un espíritu lúdico. Su sentido era crear un ambiente de esparcimiento, disfrutando la crueldad moralizante del millonario excéntrico. Salvo digo crueldad moralizante porque hay una de las decenas de balmoreadas que se conocen que le decía a alguien, no, pues es que conocí una muchacha que se llama Liliana o cualquier nombre, y fuimos aquí, y le empezaba a contar de la vida, y era el novio de la muchacha. Entonces, pues sí, el novio se ponía muy nervioso y decía, pero bueno, si tú quieres el empleo de inspector médico en mis fábricas, te invito a ser testigo de mi boda con Liliana. Entonces, bueno, sí ponía a la gente realmente a prueba. Salvo por algunas excepciones, los recuentos sobre las balmoreadas han pasado por alto la aceptación y aún la celebración de la diversidad sexual, en particular del travestismo y del afeminamiento homosexual que se daba en estas fiestas. La omisión se inscribe además en una visión de la historia de la sexualidad que privilegia a la homosexualidad masculina y sus espacios de sociabilidad. El ejemplo paradigmático son los círculos homoeróticos descritos por Salvador Novo en la estatua de sal, sus escandalosas memorias de juventud. Las iluminadoras crónicas y ensayos de Carlos Monsiváis, que sentaron las bases de la historia de la sexualidad en México y en particular de la homosexualidad, también se enfocaron en las sociabilidades homoeróticas de varones y reafirman esa visión de la homosexualidad centrada en este tipo de espacios de convivencia. El episodio más conocido de la historia de la homosexualidad en México es el del baile de los 41,
ocurrido a principios de 1901, ocurrido a principios del siglo XX en 1901. El tratamiento sensacionalista de la redada exaltó el afeminamiento y el travestismo de la mitad de los asistentes, que fueron sorprendidos en pleno baile en una casa privada, y también destacó el encarcelamiento de las víctimas. Esta representación de la homosexualidad masculina y afeminada fue producto de la cobertura periodística y enfatizó la persecución y el castigo. Es el momento de la fiesta, con algunos detalles pues para llamar la atención de los lectores. De hecho, esta imagen está recortada, pero viene de una hoja volante. Pero la cobertura periodística hizo énfasis en la persecución y en el castigo, y esto ha estado presente no solo en la prensa, sino que también se ha dejado sentir en los estudios académicos. El confinamiento carcelario ha sido el espacio de visibilidad de la homosexualidad masculina por excelencia, y como resultado se ha dejado fuera del interés de la historia todos esos espacios sociales, por ejemplo, los ambientes lúdicos, los espacios privados del hogar y de la familia, donde podemos imaginar que también se expresaban identidades no heterosexuales. No quiero decir desde luego que las redadas y la persecución homofóbica fueran insignificantes. Tan solo señalo que también existían espacios lúdicos, afectivos y llenos de creatividad, como las balmoreadas, en donde había estas expresiones sexuales y había espacio para el coqueteo tanto heterosexual como homoerótico, para el travestismo masculino y del lesbianismo. En las balmoreadas, eso no lo trataré hoy por falta de tiempo, pero creo que algunos de los participantes, de los escritores, tenían una vida doble, una vida bisexual, diríamos ahora, ya sea durante la época de las balmoreadas o en una etapa de su vida tuvieron más bien relaciones homosexuales, y otra etapa de su vida tuvieron relaciones afectivas y sexuales heterosexuales, y en mi opinión ambas son igualmente de legítimas y de auténticas. Es a lo que estoy señalando, como no constreñirnos nada más a estos espacios de homosexualidad masculina exclusiva. En fin, las balmoreadas me han interesado porque se trata de una sociabilidad en la cual la distinción tajante entre heterosexualidad y homosexualidad se distendía, y el ambiente era propicio para la manifestación de diversas identidades de género y sexuales, así como la convivencia entre hombres y mujeres. Subrayo esto, la convivencia social y lúdica entre hombres y mujeres en los años 20. Las mujeres que iban a estas fiestas eran mujeres respetables, a veces iban con sus novios, iban con sus maridos o simplemente con amigos. Hay algunas que son bailarinas profesionales, pero era excepcional que fuera un espacio así y que no fueran hombres heterosexuales conviviendo con prostitutas. Eso es algo que me interesa también. Bohemia. Las balmoreadas se comprenden mejor si se ven como sociabilidades de espíritu bohemio en las que la burla hacia las personas ambiciosas convivía con el rechazo a los convencionalismos y a la hipocresía de la sociedad. La aceptación de las identidades travestis y de las expresiones afectivas y sexuales homoeróticas expresaba ese ánimo liberal de las fiestas.
Las Balmoreadas ocurrieron en la misma época del florecimiento de las vanguardias artísticas en la Ciudad de México. Por un lado, el grupo de los contemporáneos y por el otro, el estridentismo. Sin embargo, no parece que existiera una relación estrecha entre los amigos de Carlos Balmori y los artistas de la vanguardia. Se sabe tan solo que había una relación afable entre el balmorista Rafael Heliodoro Valle, escritor hondureño y diplomático establecido en México, y Salvador Novo, uno de los escritores más reconocidos de los contemporáneos. El pintor Roberto Montenegro, también afín a los contemporáneos, estuvo presente en alguna velada, pero fuera de los contactos esporádicos no parece haber existido cercanía o intercambio entre los balmoristas y los contemporáneos, cuando varios de los contemporáneos, como se sabe, eran abiertamente homosexuales. Tal vez existía antipatía y rivalidad entre algunos, como la que manifiesta Eduardo del Humo hacia, y esta es una cita textual, los falsos bohemios que ganan 100 pesos diarios en la Secretaría de Educación y creen que ser artista es ponerse Javier con X, refiriéndose con jiribilla, desde luego, al poeta Javier Villaurrutia. Hubo mayor cercanía con la vanguardia estridentista, en la que participaban Ernesto García Cabral y Carlos Noriega Hope, el director del Universal Ilustrado durante 15 años. Ambos estuvieron en algunas balmoreadas. Si bien ninguno de los dos formó parte del círculo más cercano a Concepción Jurado ni intervino en la organización de las fiestas, ambos contribuyeron a trazar la leyenda del millonario excéntrico, en especial Noriega Hope. Noriega Hope publicó unas fotos intervenidas, donde está Carlos Balmori, con un elefante. O sea, Carlos Balmori nunca estuvo en condiciones de estar al lado de un elefante, pero como contaba historias de que había viajado por todo el mundo, pues Carlos Noriega Hope tuvo esta puntada que, bueno, da mucho analizarlo en términos de expresión artística y literaria, con una, entre comillas, crónica al lado. La bohemia surgió en Europa desde mediados del siglo XIX y se mantuvo viva hasta el término de la Primera Guerra Mundial. Ciudades como Nueva York, Berlín y la Ciudad de México, posrevolucionario, vieron florecer ambientes similares en años posteriores. La búsqueda estética iba de la mano de un espíritu de rebeldía y hedonismo. Se trataba de vivir sin someterse a una disciplina laboral. Hombres y mujeres se jactaban de ser disidentes, capaces de transformar las relaciones humanas y de inventar nuevas formas de convivencia que favorecieran la autenticidad y que tuvieran como eje la amistad y el amor sexual. Además, querían superar la hipocresía prevaleciente en la sociedad. El valor de la amistad era una de las claves de los círculos bohemios en otras ciudades, tal como lo fue en las balmoreadas, donde la complicidad era indispensable para mantener el secreto sobre la verdadera identidad de Carlos Balmori. Las balmoreadas contenían una crítica al rápido enriquecimiento de las élites políticas y económicas de la posrevolución. El país había experimentado años de cambio socioeconómico, recuperación demográfica, alfabetización, crecimiento urbano y modernización, de aliento a la industrialización, a la inversión pública y privada y fundación de instituciones cruciales como el Banco de México. Sin embargo, los años del balmoreo de 1925 a 1931 fueron de desaceleración económica, la caída en los precios de las exportaciones, declive de ingresos del gobierno y aumento de gastos militares para sufragar la guerra cristera. La situación culminó con el crack de 1929, que tantas ilusiones quebró. No obstante, algunos miembros de las élites económicas y políticas acumularon fortunas.
recuerden la foto inicial del coche, que va a una de las Balmoreadas. El enriquecimiento de algunos frente a la falta de oportunidades de ascenso social entre la mayor parte de la población, aunada a la extendida corrupción de los gobiernos revolucionarios, produjo desencanto y resentimiento en la sociedad. A su manera, las puestas en escena de Balmori eran una forma de expresar esa desilusión. El blanco de la crítica era la inmoralidad de quienes sucumbían al interés económico. No era, sin embargo, una crítica al consumismo, porque la sociedad de consumo todavía no era un fenómeno que se hubiera consolidado en esa época. Resulta paradójico que la bohemia rechazara los valores burgueses, la estabilidad, la acumulación de riqueza y el trabajo disciplinado, y al mismo tiempo aspirara a encontrar acomodo en los nichos del sistema que era el objeto de su crítica. Y es que la bohemia tuvo siempre una relación simbólica con la cultura burguesa. Escritores y artistas colocaban sus obras en el mercado y muchas veces buscaban la protección de mecenas o del Estado. De hecho, con los libros sobre Carlos Balmori, uno de sus autores empezó su carrera ya como autor de libros, no solo como periodista, sino con la historia de Balmori. La capacidad histriónica de Jurado para representar a Balmori era el sostén de las veladas, pero ella no fue la única mujer asidua a las fiestas. Su hermana Angelina casi siempre estaba presente y sabemos que la participación femenina era habitual. Las Balmoreadas eran un espacio mixto donde había hombres y mujeres de distintas edades, había hombres y mujeres de la misma generación al menos, sino de la misma edad, y las jóvenes invitadas no eran tachadas de prostitutas. En ocasiones la concurrencia contó con tiples, bailarinas profesionales. Ahorita viene una foto, pero a ver, creo que es la siguiente. Bueno, ahí está la plana mayor en una casa, la plana mayor de las Balmoreadas en una casa así, una casa burguesa, de una casa familiar. La siguiente, ahí dejémosle. La información sobre mujeres balmoristas es escasa, se conocen los nombres de algunas de ellas: Angelina del Valle, Ana Romero, Dolores Peral y Magdalena Parra, pero no más. Los relatos abundan sobre todo en las descripciones de su aspecto físico. Se habla de su aspecto de pelonas, es decir, de chicas modernas, flappers con cabello y vestido corto, una moda que adoptaron jóvenes de distintas clases sociales en la capital y que despertaba rechazo entre muchas personas. Sin embargo, no contamos con registros del punto de vista de las palabras de las mujeres que participaban. Existen algunos datos biográficos sobre Concepción Jurado. Conchita nació en 1865 en el barrio de San Miguel de la Ciudad de México, y esto es por donde está el claustro, la Universidad del Claustro de Sor Juana. Cursó estudios en la Escuela Normal para Maestras. Es incierto si llegó a graduarse y a ejercer esa profesión en el aula. Ya adulta compartió la vivienda con sus hermanos. Su familia no enfrentaba grandes carencias materiales, pero tampoco vivían con desahogo. Residían en viviendas rentadas en barrios populares, y aunque su hermano Ignacio Jurado era propietario de una tortería que él mismo atendía y de unos terrenos, en algún momento Concepción aceptó el empleo que como conserje de una escuela obtuvo por recomendación de alguno de sus amigos de las Balmoreadas, con lo cual empezaron a llegar políticos y funcionarios, y en cierto sentido el espíritu de que era solo por el gusto, por pasar un rato, pues se empezó a perder, porque empezó a haber recomendaciones entre los asistentes.
Desde temprana edad, Jurado disfrutaba de engañar a sus familiares con su capacidad de encarnar personajes masculinos. Engañó, por ejemplo, a su propio padre, cuando en complicidad con su hermana Angelina se presentó como un presidente excesivo en sus coqueteos. Las propuestas indecorosas del joven llevaron al señor Jurado a la exasperación, pero no descubrió que el impetuoso joven era su propia hija. Lo supo solo hasta que ella se lo reveló. En otra ocasión, Conchita y Angelina se hicieron pasar por un joven matrimonio y se presentaron en la parroquia de San Miguel con un muñeco en brazos de la joven madre. La pareja logró que el bebé de juguete fuera bautizado, sin que el cura se diera cuenta de la impostura. En sus épocas estudiantiles, Conchita se hacía pasar con frecuencia por una pordiosera y su actuación era tan efectiva que lograba juntar algunas monedas para sus gastos. Algunas veces Jurado representó a personajes femeninos como la india o la gringa, estereotipos bien conocidos en un ambiente cultural que exaltaba al mestizo como el representante de la identidad nacional mexicana. Sin embargo, es innegable que lo suyo era representar personajes masculinos. El más famoso, Balmori, estuvo inspirado en los comerciantes adinerados que tuvieron gran visibilidad en la época porfiriana y que Conchita seguramente conoció de manera personal. La actuación era tan convincente que observadores agudos de la naturaleza y de la gestualidad humana, como el dibujante y el caricaturista García Cabral o Valente Quintana, un policía que se preciaba de ser gran detective, cayeron en el engaño. El personaje de Balmori, sin embargo, no fue una creación exclusivamente suya, sino que al menos uno de los balmoreadores contribuyó a imaginarlo, el escritor y el diplomático hondureño Rafael Eliodoro Valle. Colaborador frecuente del periódico Excelsior, Valle publicó entrevistas con inversionistas imaginarios. Su amigo Rafael F. Muñoz, también reportero y redactor del Gráfico y después director del Nacional, y también conocido novelista de la Revolución Mexicana, le entró al juego y entrevistaba a los mismos personajes ficticios para el Universal. Era una manera de burlarse de la modernización, el progreso y la inversión extranjera. Las entrevistas fabricadas prefiguran a Balmori, cuyo apellido de origen español dio nombre, por cierto, a un edificio construido en la colonia Roma, donde a finales de los años 20 se inauguró un moderno cine con el mismo nombre. Rafael Eliodoro Valle, a su vez, firmó gran parte de su vastísima producción periodística publicada en México, Centroamérica y Estados Unidos con numerosos seudónimos. Su viuda, Emilia Romero de Valle, registró decenas de ellos. Algunos evocaban a un personaje literario o como el licenciado Vidriera o algún escritor como una manera de reconocimiento a su obra. Otros eran un juego de simulación de identidades literarias como una manera de bromear con amigos. Suscribió sus amigos como Miguel Ángel Osorio, lo que era una impostura y un tanteo con el escritor colombiano conocido como Porfirio Barba Jacob, cuyo nombre de nacimiento era precisamente Miguel Ángel Osorio y que también se caracterizó por el uso de firmas y nombres que engañaban tanto a su círculo cercano como a editores y lectores. Porfirio Barba Jacob fue abiertamente homosexual y muy contestatario. Existe una biografía muy buena de Fernando Vallejo, el escritor colombiano. Y Vallejo, por cierto, es el que cuenta que Eliodoro Valle tenía una predilección por los jóvenes marineros, ese del que su viuda registró todos sus seudónimos. Travestismo.
Las crónicas de las Balmoreadas han retratado a Concepción Jurado como una persona divertida, muy inteligente y que disfrutaba engañando con su actuación. Sin decirlo de manera explícita, casi todos los autores sugieren que era una solterona, ya que nunca se había casado ni formado una familia con una pareja heterosexual, sino vivía con sus hermanos Angelina e Ignacio y sus sobrinos. La soltería de las mujeres era vista como la anulación de la sexualidad. En el caso de Jurado, así lo sugiere el hecho de que se le enterrara en un ataúd blanco, símbolo de la pureza, algo reservado para niños y para mujeres solteras e inmaculadas. Los relatos de Del Humo y Cervantes Morales usan el término señorita para insistir en su pureza sexual y al mismo tiempo para expresar una cierta condescendencia de clase hacia Concepción Jurado, porque ellos eran profesionistas. El único autor que no tuvo reservas en referirse a la sexualidad de Jurado fue el actor Enrique Alonso Cachirulo. Él la describe como una lesbiana en sus memorias publicadas en la década de los 80, casi 50 años después del fallecimiento de Jurado, cuando, por cierto, el movimiento gay ya había visibilizado la homosexualidad como una identidad sexual aceptable y alejada de la estigmatización, relativamente alejada de la estigmatización médica. Alonso, quien nació en 1924 y de niño fue protegido de María Conesa, la célebre actriz de teatro de revista, no conoció personalmente a Jurado, pero supo de ella por las historias que le contaba su abuela, quien fue compañera de escuela de Conchita. El actor sugiere que el performance de masculinidad de la señora Jurado era una expresión de su lesbianismo, pero no hace ninguna referencia al placer que ella pudo encontrar al travestirse y adoptar temporalmente una identidad masculina. El travestismo masculino, el acto de aquellas mujeres que se visten con ropa de hombre y se hacen pasar por hombres, se ha visto en la historia latinoamericana como una estrategia práctica empleada para obtener privilegios sociales masculinos, como puede ser, y se ha inscrito en una narrativa de progreso. Con este énfasis se ha interpretado, por ejemplo, el célebre episodio de la asistencia a la Universidad Colonial de la monja jerónima Sor Juana Inés de la Cruz, vestida con un atuendo varonil. La masculinización como una manera de acceder al conocimiento nos constituye una narrativa socialmente aceptada. Algo parecido es el caso de Catalina de Erauso, la monja alférez, y de Enriqueta Faber, que entran al ejército. Pero lo que no tenemos casi es historias en donde el travestismo masculino de mujeres que se visten de hombre sea un acto lúdico, gustoso, como en los actuales espectáculos de drag king. La historia de Conchita Balmori, de Conchita Jurado, Carlos Balmori, tiene esto, que es un gusto, es lúdico el vestirse de hombre. En cambio, el travestismo femenino, eso sí se asocia con el placer erótico de usar ropa y accesorios femeninos, maquillaje y peinados codificados como propios de la feminidad. Así ocurre, por ejemplo, en los relatos de prensa y en la novela sensacionalista de 1906 sobre los 41, donde precisamente se hacen descripciones muy, muy detalladas del afeminamiento de los personajes, de los nombres en femenino que usan, de cómo era el maquillaje, los corsés, como que sí hay mucho gusto por esto.
Pero bueno, volviendo a las balmoreadas, en una ocasión una atractiva pelona vestida a la flapper llamada María Antonieta asistió a una de estas fiestas. Lucía un vestido corto y recto, maquillaje y un sombrerito rojo muy coqueto. No, las fotos no son a color, pero yo creo que esa es María Antonieta. Ahorita les voy a decir por qué está destacada. Balmori se acercó a la jovencita como era costumbre y trató de conquistarla. María Antonieta respondió sin inhibiciones al filtreo del impertinente millonario. Para sorpresa de casi todos, de un momento a otro, la joven se desprendió de su atuendo femenino para revelar que María Antonieta era un muchacho imberbe que se había prestado para balmorear a Balmori. Varios cronistas celebraron el travestismo de María Antonieta como parte de la diversión de las fiestas. En otra de las balmoreadas, Angelina, la hermana de Conchita, de quien no tengo foto, debo decir, entonó una versión iconoclasta de las coplas de Don Simón, una canción de la compañía de marionetas de Rosete Aranda, que hacía una festiva crítica a la corrupción moral y a los cambios que acarreaba la modernización. La pieza enfatizaba los efectos corruptores de la modernización que se expresaban en las mujeres, especialmente en aquellas jóvenes urbanas que adoptaban la moda del cabello corto y los tacones altos. Con su característica ambigüedad, la versión de estas coplas que se cantó en las balmoreadas celebraba al mismo tiempo que fustigaba a los hombres afeminados, a quienes sin embargo hacía visibles con tan solo mencionarlos. Y les voy a leer el pedacito que se cantaba en las balmoreadas de las coplas, la versión que se cantaba. Qué tiempo, señor Don Simón, que hoy los vemos con su cuello abierto para lucir su horroroso esternón, sus peinados con rayas y onditas. Cuánto joto, señor Don Simón. El verso describe la moda masculina de llevar los cuellos de camisa abiertos y el cabello cuidadosamente ondulado, y relaciona este estilo con una identidad homosexual. Además, utiliza la palabra joto, término que la prensa utilizó para describir a los travestis que fueron víctimas de la redada policíaca en el baile de los 41. La palabra es peyorativa, pero en el contexto de las coplas tiene un tono juguetón dentro de un espíritu alegre. Otra de las expresiones de la tolerancia hacia la diversidad sexual es la que cuenta Enrique Alonso. Él narra de una señora que fue con su hija a una balmoreada y se puso feliz de que el millonario le propusiera matrimonio a su hija. Cuando Conchita se rebeló y la madre de la chica se recuperó de la sorpresa, le dijo a jurado que no tenía ninguna objeción en que su hija se casara con una lesbiana. Para aquella mujer, fuera con un hombre o con una mujer, un buen matrimonio ofrecía un ascenso social fácil para la novia y su familia. Pero la mamá de la chica no se daba cuenta de que la impostura en la que de Balmori era de género y de clase, porque Concepción Jurado era una mujer sin grandes recursos económicos. Las balmoreadas rompían con la rutina de profesionistas urbanos, algunos empleados públicos, otros periodistas. Uno de sus atractivos radicaba en la sensación de riesgo que ofrecían a sus participantes, desde el enojo que a veces expresaban las víctimas de las balmoreadas, hasta el riesgo que podía significar adentrarse en algunos barrios populares a los que no acostumbraban vivir y a los que no acostumbraban visitar, y que es donde vivía la familia Jurado.
En este ambiente, los invitados podían ser objeto de las atenciones de una persona con una identidad de género y una expresión sexual inesperada, y quizá hasta dejarse seducir. En este trabajo argumenté que las balmoreadas efectuadas en la Ciudad de México en los así llamados fabulosos años 20 se pueden considerar como sociabilidades bohemias en las que la heterodoxia sexual era aceptada como parte de un afán de ensanchar las convenciones sociales y el orden de género para aventurarse a vivir nuevas experiencias. Las fiestas reunieron a periodistas, escritores y profesionistas que disfrutaban de acudir a una vivienda modesta para ver el performance de una travesti que hacía gala del lenguaje corporal y gestualidad masculina. Tras la muerte de Concepción Jurado, los balmoreadores se mantuvieron en contacto. En 1932, en el primer aniversario de su fallecimiento, se llevó a cabo una ceremonia de remembranza al pie del colorido mausoleo que mediante una colecta levantaron en su tumba ubicada en el Panteón Civil de Dolores. A mediados del siglo XX, las balmoreadas se convirtieron en una leyenda urbana cuando la corrupción gubernamental, tanto a gran escala como en pequeño nivel, las llamadas mordidas, eran frecuentes para obtener servicios públicos de manera preferencial, y las campañas moralizadoras de los funcionarios públicos se convirtieron en el pan de todos los días en el escenario político mexicano. La anécdota del falso millonario que exhibía y se burlaba del desmedido amor al dinero resultó fascinante para muchos periodistas y escritores que recrearon la anécdota para las nuevas generaciones de lectores. Al mismo tiempo, la homosexualidad fue objeto cada vez más de una condena moral. El investigador Robert McKee Irwin sostiene que en México el temor a la diversidad sexual era tan fuerte en tiempos de la segunda posguerra y de la Guerra Fría que solo se podía escribir sobre la homosexualidad para declarar su inexistencia. La negación de la homosexualidad fue, pues, un ingrediente que provocó el desvanecimiento de las referencias a la diversidad sexual en la memoria de las balmoreadas. La versión más extendida sobre las fiestas de Carlos Balmori omita esta liberalidad sexual que era parte del ambiente de estas fiestas. La historia de las balmoreadas al mismo tiempo sugiere la importancia de enfocar la investigación en ambientes mixtos de hombres y mujeres, homosexuales, lesbianas, heterosexuales, en convivencia, y atender el travestismo en masculino y femenino. Al mismo tiempo, las trayectorias de los autores de los libros sobre Carlos Balmori dejan preguntas abiertas sobre la aceptación, censura y autocensura de las inclinaciones homosexuales de hombres cuyas presentaciones públicas se ajustaban a la heterosexualidad dominante. A su vez, la presentación de Jurado como Carlos Balmori propone ver en el travestismo masculino expresiones identitarias tan festivas y lúdicas como en el travestismo femenino. En síntesis, la historia de las balmoreadas invita a explorar sociabilidades y espacios de encuentro diversos con identidades sexuales variadas, en las que no solo estén presentes homosexuales, lesbianas y travestis, sino también hombres y mujeres heterosexuales. Esto que he presentado sobre las balmoreadas también me lleva a evidenciar los límites de las clasificaciones estrictas de la sexualidad, que de suyo es una manifestación humana inestable y en constante movimiento. Gracias.